Señoras y señores, quiero ver un videito de sorprendente. Vamos a continuar nuestro camino de una vida oscura, nuestro camino de robarle a este canal indiscriminadamente. Y el video que quiero ver hoy es peores castigos en la historia de la humanidad. A ver... Probablemente estés familiarizado con muchos castigos diferentes, desde la detención hasta la cárcel. Es posible... Y los cintazos y los ojotazos. Que incluso hayas oído hablar de sentencias históricas alocadas como colgar, quemar y apedrear. Pero a pesar de lo terribles que eran, los humanos a lo largo de la historia han ideado formas aún más retorcidas y terribles de castigar a los presuntos malhechores. Desde toros humeantes hasta buffets de insectos. Estos son algunos de los peores castigos en la historia de la humanidad. A ver, guachín, ¿cómo lo escucha el video? ¿Se escucha bien de volumen? Saqueo de Roma. ¿Alguna vez has estado en un lugar estrecho con alguien que no te gusta? No. Quizás compartiste un ascensor con ese molesto compañero de trabajo. ¿Qué hace? ¿Por qué le escupe? ¿Qué es esta animación, amigo? Bueno, siempre podría ser peor. Ese molesto compañero de trabajo también podría ser una serpiente venenosa y enojada. La antigua poena culei romana o castigo del saco consistía en colocar a la víctima en un gran saco de lona. En este punto un perro, un gato... Amigo, tenía que ser gigante el saco. Y además no lo podían mover. Un mono, un gallo y una serpiente también serían arrojados al saco, antes de que el saco mismo fuera arrojado al río. La idea detrás de esto era que a medida que el saco se llenaba lentamente de agua, los animales asustados y agresivos del interior se destrozarían entre sí. Pero vos sabés que yo no sé si pasaría esto. O sea, ¿ustedes creen que sí? Porque ponele, los meten a todos en un saco y por el peso de 5 animales más el humano, se hunde muy rápido. O sea, se ahogarían los animales. Yo creo que no les da tiempo a pelearse. Y la desafortunada víctima quedaría atrapada en el medio. Los animales exactos arrojados al saco variaban de un castigo a otro. Después de todo, ¿por qué desperdiciar un mono perfectamente bueno cuando podrías usar un gallo extra? Pero además, ¿por qué le ligaban los pobres animales si el hijo de puta al que estaban castigando era el humano? ¿Qué tiene que ver el pobre perro, el pobre gallo, la pobre serpiente y todos los bichos ahí? Este desagradable castigo se imponía con mayor frecuencia a los acusados de parricidio, que es el delito de matar a uno de tus padres. No estoy exactamente seguro de por qué matar a tus padres te daría un tiempo fuera en el saco de peligro. No parece un castigo especialmente irónico o apropiado. Yo creo que matar a tus padres tiene que ser la traición más grande de la historia de la humanidad. Porque podés traicionar a un amigo, a tu pareja, a tu primo, a quien sea, pero a tus padres, o sea, literalmente gracias a ellos, vos existís. Como borrar tu spawn point. Es verdad, depende si son malos o no, porque es verdad que hay malos padres. Me parece muy groso eso de que alguien te otorgó la vida, amigo, es muy groso. Pero es cierto que hay malos padres, o sea, yo ahí ya no me meto, es verdad. ¿Hablas latín? De cualquier manera, este castigo insano pasó de moda en el siglo III después de Cristo en Roma, solo para ser restablecido por el emperador Justiniano 200 años después, donde permaneció en uso durante otros 400 años. No, tremendo hijo de puta, definitivamente redefine el significado de conseguir el saco. Reseñas del escafismo. Si te dijeron que ibas a experimentar los botes en la antigua Persia, es posible que esperes un viaje agradable descansando a lo largo del río Karun, comiendo perezosamente los dátiles. En realidad te espera una de las experiencias más repugnantes que puedas imaginar. Ideado en el siglo V a.C., el escafismo, también conocido como los botes, era un castigo que empezaba dulce, literalmente. La víctima fue alimentada con una gran cantidad de miel dulce y leche o crema. ¡Yo quiero leche! Las cosas se pusieron considerablemente menos cómodas después de eso. Si la víctima tenía suerte, la amarrarían dentro de un bote. Si no, sería colocada dentro de un bote antes de colocar otro bote volcado encima de ella. ¿Cuántos botes? De modo que sus brazos, piernas y cabeza sobresalieran. Luego los botes serían empujados a un lago o pantano. Y aquí es donde las cosas se ponen feas. Antes de seguir, también te digo que el chabón está bien que está atado y todo, pero con algún movimiento puede tirar el bote que tiene encima. Es verdad que también corre el riesgo de darse vuelta a él y ahí se muere ahogado. Pero podría quitarse el bote que tiene encima, ¿no? Empujándolo como para arriba y haciendo que se caiga a un lado, creo yo. La mezcla enfermiza de leche y miel eventualmente haría que la víctima vomitaría o aliviara sus intestinos. Además de ser asqueroso y causar deshidratación, el contenido azucarado de las excreciones de la víctima también atraería insectos increíblemente rápido. No, boludo, claro, hasta ahora no entendía por qué lo habían alimentado al principio. Me imaginaba que era para que dure más tiempo vivo en el mar flotando hasta morir, ¿me entendés? Como que lo mandan lleno, entonces el chabón no se muere de hambre, se muere de otra cosa. Pero sí que, claro, se cagaría encima y los bichos se acercarían porque su caca es re dulce, amigo. Durante los días siguientes, la víctima moriría de hambre lentamente
mientras su cuerpo era consumido dentro del bote por moscas, Tiene que haber gusanos gente y cualquier otro horrible se salvó criatura de del esto. pantano que puedas imaginar. Si hubieras hecho algo realmente malo, tu bote sería volcado a tierra para que pudiera ser alimentado a la fuerza con más leche y miel para prolongar este proceso aún más. ¿Otra vez? Plutarco, un ensayista griego, registró un caso en el que un soldado persa mató a un noble y sobrevivió 17 días de escafismo antes de sucumbir a su castigo. Vaya, y pensé que 1 hora de detención después de la escuela era una sentencia cruel. Para mí tiene que haber gente que se salvó de ese castigo. ¿Sabes por qué? Porque es un loco flotando en el agua atado a cuerdas. Imagínate que una de las cuerdas se desató, se quemó por el sol, se rompió, se pudo liberar. El chabón no es que está flotando en el medio de la nada, tiene un barco. ¿Están vigilados? Yo creí que los mandaban a alta mar y que mueran ahí, pero claro. Ratas. A ver, A lo largo amigos, de su muerte, muchachos, la muerte de las ratas. A ver qué han hecho ustedes. Historia de la humanidad, donde quiera que la gente se haya reunido en grandes cantidades, las ratas las han seguido, viviendo en nuestras casas sin pagar alquiler y comiendo nuestra deliciosa basura. Es justo que las pongamos a trabajar. En los tiempos modernos, las ratas se emplean principalmente como sujetos de prueba en la investigación científica. Eso supuestamente es porque la química cerebral de las ratas es muy parecida a la de los humanos. En algún futuro, la evolución podría llevar a que las ratas se hagan enormes e inteligentes y haya una guerra entre humanos y ratas enormes en la que se defina el destino de la Tierra. Puede ser, ¿eh? Pero si retrocedemos unos cientos de años, estas plagas perniciosas eran proliferadoras del dolor. En el siglo XVII los holandeses colocaban una rata en el abdomen de un prisionero antes de asegurar una olla o media jaula sobre la rata. Luego la olla se calentaba y la rata, ansiosa por escapar, comenzaba a escarbar a través de la piel del prisionero. Por supuesto, esta no es la única forma en que los humanos hemos utilizado ratas para lastimarnos unos a otros. ¿Pero la rata es capaz de hacer eso? O sea, ¿tiene tanta fuerza para hacer un agujero en tu pecho y entrar? De todos los lugares horribles en los que podrías terminar en la Inglaterra medieval, la Torre de Londres tenía que ser el peor. La prisión infamemente espantosa hizo uso de una mazmorra especial para ratas que, lamento decirlo, no era para encarcelar ratas criminales. Las aguas del cercano río Támesis a menudo se levantaban bajo la lluvia y arrastraban a las ratas de la ciudad a la mazmorra, donde asustaban hermano, e incluso ¿en serio? mordisqueaban a los prisioneros encadenados. ¿Pero cuánto llovía, Casi al mismo flaco? tiempo, en Alemania, las ratas se privaban de alimento y luego se colocaban en una jaula, que luego se sujetaba alrededor del cuello de las víctimas. No, amigo, tortura del juego del miedo, literal. O sea, te meten la cabeza en una jaula con ratas hambrientas dentro. Dios, amigo, qué dolor. ¡Qué asco! Estoy seguro Terrible. de que puedes imaginar lo que hicieron las ratas hambrientas luego. Al final del video tenemos que votar cuál entre ser fue comido la más vivo por dura. ratas y ser comido vivo por insectos, ¿cuál crees que es el peor castigo? Las ratas. Si son las ratas, presiona el botón de suscripción. ¡Para! Si son los insectos, presiona el botón de me gusta. Pero ya estoy suscrito, ¿Todo flaco. listo? Excelente. Ahora, ¿qué horror tenemos por aquí? ¿Qué El del gota? goteo, este es conocido. Tomemos un descanso del Este lo hacen en la serie de Vikingos. Para el que vio Vikingos alguna vez, daño físico por un momento para hablar sobre la tortura psicológica. Y no me refiero a ver un episodio moderno de Los Simpsons. La ¿Qué tortura hater, china con Gil? agua es una forma de castigo e interrogatorio que consiste en sujetar los brazos y las piernas de alguien antes de colocarle un balde lleno de agua sobre la cabeza. El balde tiene un pequeño orificio del tamaño de un alfiler en el fondo que gotea agua sobre la víctima a intervalos regulares. La víctima suele colocarse de manera que las gotas le den en la frente, que, Mira el pelado junto con ese. las yemas de los dedos, es una de las zonas más sensibles del cuerpo. Si bien esto puede no sonar tan mal al principio, podría durar semanas. sí, sí. A medida que avanza el proceso se vuelve más y más enloquecedor. ¿Es posible que el agua, o sea, como que te desgaste la frente y te haga un agujero? ¿O es demasiado? Porque vos pensás semanas y semanas de goteo, 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 goteo. Es como si te erosionara la frente, ¿no? Porque la víctima es incapaz de pensar o concentrarse en otra cosa que no sea el goteo constante. Los pensamientos se vuelven incoherentes, otras sensaciones se ¿Te desvanecen. morís de locura? Claro, no te erosiona la En mente. algunos casos la se le frente. decía a la víctima que el agua contenía veneno que deterioraría su mente con el tiempo, No, lo que amigo. agravaría los sentimientos de ansiedad y paranoia. Con toda probabilidad, los chinos están recibiendo ¿Los críticas chinos? inmerecidas como pioneros de este castigo. Hermano, ya que su eran uso se súper documentó por ocurrentes. primera vez en Italia. A fines del siglo XV, Hipólito de Marsella escribió que el castigo se inspiró en la forma en que el agua natural erosionaba lentamente las piedras con el tiempo. Claro. Se cree que la palabra chino se agregó simplemente para que pareciera exótico y misterioso, como el equivalente antiguo de Smart Water. Desde entonces se ha utilizado en todo el mundo.
desde la Guerra Civil estadounidense hasta los inquisidores españoles en el siglo XVI. ¿En serio? Quienes también experimentaron con el consumo forzado de alcohol como castigo. Consumo forzado los españoles experimentaron con el consumo forzado de alcohol como castigo. ¿Cómo te morís de esto? Porque imagino que te morís de intoxicación, ¿no? Te debe explotar el hígado o algo así. Bueno, a mí una historia que me impresiona mucho, que me enteré hace poco, es que uno de los que fue reyes de España mató a su hermano con un arma cuando eran niños. Creo que el chabón tenía como 15 años o algo así, y sin querer le pegó un tiro a su hermano. No sé por qué estaban jugando con armas, pero le pegó un tiro a su hermano y lo mató, boludo. Y después ese chabón fue rey de España. Alta fumada, guacho. ¿Y por qué terminé hablando de los reyes? Ni idea. Bueno, al menos no tenían acceso a agua con Español canon, o sea, así me imagino a los pibes de España. gas. Luz blanca. Nuestro próximo castigo se conoce como tortura blanca, o a veces terror blanco, que casualmente así es como me llaman los dueños de mi buffet chino local de todo lo que puedas comer. ¿Qué dice? Sin embargo, para O comprender sea que es el blanco, terror sorprendente. blanco, primero ¿Es racista? debemos comprender el confinamiento solitario. El confinamiento solitario es una especie de castigo que se usa con frecuencia contra los presos en la actualidad, y consiste en colocarlos en una pequeña celda sin contacto ni actividades humanas. En los Estados Unidos, el confinamiento solitario se usa para reprender comportamientos tan importantes como iniciar peleas, Pero pero esto sigue también existiendo menores hoy en como día. tener rollos de papel higiénico adicionales en la celda. La mayoría de las celdas solitarias tienen un tamaño de solo unos 2 por 3 metros aproximadamente, Qué agobio. más pequeñas que un auto estándar. No, ¿en serio? A ver, es como vivir en un monoambiente, amigo. Ten en cuenta que este encarcelamiento puede durar Pero días, sin ventanas. semanas o meses, lo que resulta en una angustia extrema y daño psicológico. Debido a que los humanos son animales sociales por naturaleza, nuestros cerebros a menudo inventan estímulos cuando se ven privados de ellos. Se sabe Es que el verdad. confinamiento solitario prolongado provoca alucinaciones, paranoia, depresión, pesadillas, disociación de tu cuerpo e incluso dolor físico y náuseas. Un recluso en solitario durante 23 días dijo una vez: "Una noche escuché a alguien gritar a lo lejos. Luego me di cuenta de que era yo". Dios, amigo. Aunque es difícil de imaginar, en realidad existe una versión aún más extrema del confinamiento solitario. Pará. Justo le dije que pare y cerró los ojos. Pará, abrilos. Abrilos, chino. Ahí está. ¿Cómo mierda funciona la mente? O sea, ¿por qué los humanos somos animales sociales? ¿Solo por eso? ¿Por estar encerrado, que uno pensaría que sos autosuficiente, que podés estar solo? Pero después no, boludo. Con el paso del tiempo te das cuenta que necesitas de la interacción. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que nos cambia en el cerebro cuando interactuamos? Claro, tengo que estudiar psicología, literal. En realidad existe una versión aún más extrema del confinamiento solitario, el terror blanco. La víctima se coloca dentro de una habitación blanca brillante. Todo Esto en la era para habitación los es blanco y no esquizofrénicos, ¿no? reflectante. Desde la cama hasta el inodoro e incluso la ropa de la víctima. Las luces brillantes se colocan de tal manera que eliminan la mayor cantidad de sombras posibles Qué agobio, loco. y hacen que la víctima se sienta como si estuviera atrapada en un vacío blanco. Incluso la hora de la comida no es un escape de la blancura que los rodea, ya que son alimentados con arroz blanco de tazones blancos que se desliza silenciosamente a través de una escotilla en la puerta blanca. Pero ¿por qué es todo tan blanco? O sea, ¿por qué el arroz es blanco también? Estas comidas ocurren Tiene en tatuaje y momentos está calvo, eres aleatorios, tú. por lo que la Yo víctima no estoy calvo, puede flaco. calcular cuánto Mirá. tiempo ha pasado desde su encarcelamiento. Mirá, no es En la peluca, es sala pelo blanca es real. difícil saber si han pasado días o semanas desde su última No conversación. soy yo, chicos. Y el silencio es otra parte horrible de este castigo. La única forma en que los presos pueden comunicarse con los guardias es deslizar una hoja de papel blanco debajo de la puerta. Pero aún así los guardias deben usar zapatos acolchados que no produzcan ningún ruido al caminar. Los efectos de la habitación blanca son la privación total y abrumadora de todo, excepto de la propia mente. Es verdad, boludo. ¿No les suena como que este castigo es demasiado moderno? O sea, porque necesitas de luces, de pintura blanca, de ropa blanca, un montón de cuidados, los zapatos acolchados, todo eso. Me impresiona que esto siga existiendo. O sea, es como que está todo muy pensado para destruirle la mente psicológicamente a un ser humano. Está bien que es un castigo, capaz es un tremendo delincuente, asesino, qué sé yo. Pero me sorprende la crueldad humana para pensar en formas de enloquecer a una persona o de destruirle la psiquis, boludo. Increíble. Que se deteriora rápidamente. Se dice que solo 15 minutos en la sala blanca provocan sentimientos de paranoia y anedonia, ¿Tan la rápido? incapacidad de sentir felicidad. La tortura blanca supuestamente fue inventada por la CIA en la década de 1970 Mira, para ves, su re uso nuevo. contra el Viet Cong. Irán todavía usa la tortura blanca hoy, y un detenido lo expresó así. A ver. Después de 3 días quería palabras, cualquier cosa, incluso maldiciones, incluso interrogatorios. Ah, bueno, igual la declaración fue una mierda. Yo me esperaba que me cuente algo más épico. Teniendo en cuenta que no puedo aguantar 5 minutos sin mirar mi teléfono, odio pensar lo rápido que me desvanecería.
Advertencia de plumas severas. ¿Y esto Si qué alguna es? vez has visto una caricatura antigua, es posible que estés familiarizado con la práctica de alquitranar y emplumar. Este antiguo No. castigo consistía en untar a la víctima con alquitrán caliente antes de arrojar una bolsa de plumas sobre ella, haciéndola parecer un pollo gigante. Las El oscuro animaciones, castigo amigo. fue utilizado por primera vez en el siglo XII por ¿Estos son los hinchas de River? capitanes de mar como una forma de castigar a los ladrones en la marina inglesa. Siglos más tarde, en la década de 1760, fue redescubierto por los estadounidenses coloniales y se ¿Por convirtió quiénes en los una forma favorita de estadounidenses? justicia popular, generalmente empleada contra personas que simplemente habían ofendido la sensibilidad de una comunidad. A diferencia de otros castigos discutidos hoy, el alquitrán y el emplumado no tenían la intención de terminar con la vida de la víctima, Ah, claro, sino eso de estaba herirla y pensando. humillarla. El alquitrán de Bueno, pino puede se ser. usaba a menudo ya que tiene un punto de fusión relativamente bajo de alrededor de Y no te 54 grados Celsius. Esto significa que el alquitrán se vuelve viscoso y pegajoso mucho antes de que se vuelva letalmente caliente, Claro. pero también estaría lo suficientemente caliente como para causar quemaduras y ampollas. Ah, entonces sí te Estas quema. ampollas tenían el riesgo de infectarse y causar problemas peores en el futuro, pero también servían como un indicador visual de que había sido castigado mucho después de haberse desemplumado. El alquitranado y el emplumado a menudo se llevaban a cabo en un foro público antes de que la víctima fuera paseada por las calles. A ver, es verdad que es un castigo mucho más suave porque simplemente te humillan. Y encima voy a decir que como estás cubierto de plumas, capaz después salís a la calle normal al otro día y nadie se da cuenta que eras vos. Algunos sí, pero no es tan visible. Entonces no es como tanta la vergüenza, ponele. Cody, le mandás un saludo a un amigo porfis. Se llama Kenny Galindo. No, Donde los espectadores podían burlarse de ella. El desempoderamiento, la humillación y el dolor eran los objetivos últimos de este castigo. no está tan mal. Aunque la práctica pasó de moda como castigo oficial obligatorio del Estado, resulta que es bastante difícil poner un límite a la justicia. Te juro que sabía En que era una Estados broma, Unidos hay pero no informes sabía de por dónde hombres que iba, se negaron boludo. a servir en la Primera Guerra Mundial al practicarles este castigo en las calles. Ahora lo entendí, El viste que no es castigo tan incluso fácil. apareció en 2007 en Irlanda, donde alguien que traficaba sustancias ilícitas fue atado a un poste de luz antes de ser emplumado por los vigilantes. En 2007. Mejor no me pongo en el lado malo. Nunca me he visto bien con las chaquetas de plumas. Es verdad, si le tiras un pucho Un se prende en elefante fuego, ¿no? nunca perdona. Tienes que sentirte mal por los elefantes. Todo lo que realmente quieren hacer es relajarse junto a sus amigos. Pero debido a que son tan grandes y de aspecto extraño, los humanos los han usado para todo. Desde espectáculos hasta armas de guerra, e incluso para ejecuciones. El empleo más infame y conocido de los verdugos de elefantes proviene de la India medieval, y se conocía como Gunga Rao. Si consideras que un elefante asiático normalmente Mira lo que es este animal, boludo. Los elefantes asiáticos son más pequeños, ¿no? Yo no estoy seguro si alguna vez vi un elefante en mi vida, amigo. Obviamente en video sí, pero no cuenta, me refiero. Capaz alguna vez en un zoológico, pero muy de niño. Ni idea si había elefantes o no. O sea, me encantaría hacer uno de esos safaris que ves elefantes, jirafas. No sé, estaría mortal. Y los elefantes me llaman mucho la atención, boludo. Son como una especie de dinosaurio para mí. pesa alrededor de unas 4 toneladas, Mirá, tanto como boludo. 9 pianos de cola, no lleva mucho tiempo descubrir cómo podrían usarse para terminar con una vida. El Es verdad, el Gunga Rao Rubius está en involucra a la África. víctima colocando su cabeza El Rubius es un mono en África. en una estaca de madera, mientras un elefante marchaba lentamente hacia ellos, antes de aplastarlo con sus enormes pies. El Gunga Rao no fue empleado de manera conservadora, y fue el castigo elegido para todo, desde robo Mirá. hasta evasión de impuestos. ¡Ah! Esta es quizás la razón por la que capturó la imaginación de los viajeros medievales a la India, aunque las ejecuciones de elefantes en realidad se remontan a la era clásica. Fueron empleados en la antigua Roma, Cartago y Macedonia. En un caso después de la muerte de Alejandro Magno, el regente macedonio Pérdica sentenció a docenas de insurrectos a un fuerte pisoteo. Mirá, Y si hijo de bien este puta, simple amigo. aplastamiento fue devastadoramente efectivo, ha habido otras formas más creativas de castigos paquidérmicos en todo el mundo. Yo estoy a favor de que vuelva, ¿eh? A los delincuentes que los pise un elefante, amigo. Y se terminó, ¿eh? Y así limpiamos este país de chorros y de garcas, que hace falta. Se ponían re de acuerdo a los villeros, los dos. Escúchame, no está tan mal porque imagino que te morís casi instantáneamente. Capaz depende de dónde te pise, pero si te pisa la cabeza o el pecho, yo creo que te mata en un instante, amigo. Los elefantes consideran que los humanos somos tiernos, como cuando los humanos vemos un cachorro. ¿En serio? ¿Y cómo está chequeado esto? Capaz han monitorizado el cerebro de los elefantes y les genera felicidad vernos. En Tailandia los elefantes arrojaban a sus víctimas como muñecos de trapo con sus poderosas trompas, mientras que en Sri Lanka eran condenados con sus amenazadores colmillos. El viajero marroquí Ibn Battuta escribió sobre un incidente de Gunga Rao en el que los elefantes
Llevaban instrumentos afilados en las patas y colmillos Amigo. para ayudar en la ejecución. Tremendo, Lo bro. que realmente me parece una exageración, literalmente. Sí, una banda, amigo. Una carga de toro humeante. Esta para mí podría ser tranquilamente la que más sufrís de todo el video, sin dudas, amigo. ¿Vieron cuando se queman con metal? Tipo, no sé, cuando te quemas con una olla cocinando. Es otro nivel, amigo. Si alguna vez has tenido que usar el transporte público en un día caluroso, es posible que tengas una idea de cómo será el próximo castigo. El rey Falaris gobernó lo que ahora es Sicilia entre 554 y 570 a.C. y era conocido por sus tendencias crueles y potencialmente incluso caníbales. La historia cuenta que estaba ansioso por crear un nuevo y nauseabundo dispositivo de tortura. Para hacerlo encargó al único tipo en la ciudad más loco que él, un inventor llamado Perillos, quien creó el toro de bronce. El dispositivo era una estatua de bronce de un toro con un interior hueco y grande. La víctima debía ser colgada dentro de la estatua oscura y estrecha antes de que encendieran un fuego debajo. A medida que la estatua se calentaba lentamente, la víctima se cocinaba viva por dentro. No, amigo, vos pensás que es lento, muy lento. O sea, te sentás adentro del toro, te encierran ahí, helado. Y poco a poco se empieza a calentar la parte de abajo. Habrá un momento en el que esté caliente, tibio, lindo. Y cada vez se empieza a calentar más. Y no te puedes levantar, no hay donde escapar. Es como que tenés que aguantar y soportar la quemada hasta morir, amigo. Esta para mí, de momento, es la más dura, ¿eh? Cocinaba viva por dentro. ¿Qué piensan Ahora, ustedes? si eso no fuera lo suficiente para advertirte que Perillos era todo un sádico serio, considera el hecho de que las fosas nasales del toro estaban conectadas al interior de la estatua. Eso significaba que mientras la víctima forcejeaba, Respiraba. sus gritos reverberarían fuera de la estatua, imitando los gritos de un toro furioso. No, boludo. Incluso Falaris, el rey tirano infamemente cruel, echó un Nacimos en la vistazo al época toro de correcta, bronce pero y literal, dijo, boludo. esto está un poco fuera de control, amigo. Como castigo por, básicamente por hacer lo que se le pidió, Falaris hizo sepultar a Perillos dentro de su propia creación y encendió un fuego debajo. Después de reírse un poco, Falaris dejó salir a Perillos, aparentemente asegurándole que todo era solo una broma. Alto hijo de perra. Cambiando de opinión una vez más, Falaris hizo que arrojaran a Perillos por un precipicio. Estamos hablando de ser todo un indeciso. ¿Pero por qué lo mató? Y según algunos relatos, Falaris más tarde fue quemado vivo en el mismo toro de bronce que encargó durante un ¿Por levantamiento. qué? El creador murió ahí. Entonces, que esto sea una lección para todos los que están mirando. Se inventa. Parece que era este el sorprendente, ¿no? Por cómo habló. ¿Pero no era blanco él? Entonces, que esto sea una lección para todos los que están mirando. Si inventas un método espantoso de ejecución, no te sorprendas cuando se vuelva en tu contra. ¿Y pero por qué lo mataron a él? Estoy echando humo. Las te hierve cosas en vivo? están a punto de ponerse calientes, porque es hora de hablar Yo ya estoy caliente. de ser hervido vivo. Así es, desde que la gente descubrió que se podía hervir una zanahoria para hacerla más suave, los terribles tiranos han estado haciendo lo mismo con la gente. Los primeros registros de ebullición letal provienen del emperador Nerón de la antigua Roma, siendo las víctimas principalmente cristianas. En 1531 el rey Enrique VIII de Inglaterra aprobó una ley que decretaba el envenenamiento como delito punible con la ebullición. Esto probablemente se debió a que Henry tenía un miedo aparente al envenenamiento. Y echemos ¡Cagón! un vistazo a nuestro amigo. No estaba dispuesto a dejar de comer. Poco después de la muerte de Enrique, Eduardo VI prohibió hervir. No, menudo gilipollas, el Eduardo VI. Mirá la cara de revoludo que tiene el niño este, amigo. Típica cara de niño con 5000 horas en el Fortnite. Reconociendo que la Edad Media estaba llegando a su fin y que era hora de reinar en las cosas desagradables. Pero, ¿qué tan desagradable fue? Bueno, podrías llamarlo una muerte que se repliega hacia adentro, empezando por tus extremidades. Esto se debe a que tus brazos y piernas son las partes más expuestas de tu cuerpo y contienen muchas terminaciones nerviosas, por lo que el dolor comienza en los dedos de las manos y los Buah. pies y se dispara hacia adentro. Después de esto, tu piel, músculo y grasa comienzan a suavizarse y licuarse por el calor, fusionándose con tu ropa. Te derretís, amigo. Este calor hervirá tus órganos por dentro y tu carne por fuera. También es probable que te quedes ciego con bastante rapidez, por lo que estarás dando vueltas en la oscuridad. Si te sumerges en agua que ya está burbujeando, tu cerebro puede hervir dentro de tu cabeza rápidamente, lo cual es extrañamente misericordioso. Si Sí, te porque te colocan morís- en un líquido que se calienta morís rápido. lentamente, tu cuerpo intentará adaptarse al cambio de temperatura, lo que realmente prolonga las cosas, Claro. haciendo que todo sea más lento y Te más conviene angustioso. morir al instante. Si tus verdugos saben lo que están haciendo, esto puede llevar minutos o incluso horas, y estarás despierto la mayor parte del tiempo. Tal vez ahora sientas un poco más de simpatía
por esas langostas en los tanques de las tiendas de comestibles. Pobrecitas, claro, tienen ese destino, amigo, mueren hervidas vivas. Afortunadamente, este castigo no se emplea en ninguna parte del mundo hoy en día. Aunque la gente todavía muere accidentalmente hoy en día en aguas termales y accidentes de alcantarillado. En caso de que pensaras que era un destino del pasado. Hora de montar. A ver, ¿qué es esta miniatura, bro? Los museos turbios y los estafadores comenzaron Ahora me dio miedo a morir hoy, boludo, de la noche. Desagradables en el siglo XVIII, que rápidamente capturaron la imaginación del público. Esto significa que los famosos dispositivos de pesadilla como la doncella de hierro y la pera de la angustia son solo accesorios en lugar de implementos de tortura reales. ¡Qué locura, bro! ¿Se calmaron tus nervios? Bueno, no, porque este es horrible y real. Presentamos al caballo de madera, también conocido como caballo holandés o burro español. Si los nombres multinacionales no te avisaron, el caballo de madera era un dispositivo de castigo popular en la era medieval. Claro, sí, lo inventaron 5 países al mismo tiempo, amigo. El dispositivo consiste en una larga viga de madera de forma cuadrada sostenida por varias patas como soporte. Una de las esquinas de la viga se colocaría hacia el cielo y la desafortunada víctima se vería obligada a montarse a horcajadas sobre la viga. ¿Como una bici? Las esquinas se clavarían incómodamente en la entrepierna de la víctima, así como en los costados de sus piernas. En algunas ocasiones se aplicaban pesos a la víctima para arrastrarla más hacia abajo. ¡Hijo de puta, amigo! Las esquinas de la viga de madera podían ser bastante afiladas, pero no importaba mucho si no lo eran, porque las víctimas tendrían que montar el caballo durante horas o incluso días seguidos. Depende cuán empinada sea la madera, pero acá es bastante empinada. Pero creo que capaz podés encontrar una posición en la que acomodás un poco el culo ahí, las nalgas, y encontrás una posición para pasar un rato más cómodo. El caballo de madera no era letal, era extremadamente doloroso y restringía el flujo de sangre a través de las piernas, ¿Sí? lo que podía paralizar a la víctima. Ah, Para colmo, el caballo de madera a veces tenía una cabeza y una cola simuladas en cada extremo, y era lo suficientemente largo como para sostener a varias personas. La cuna de Judá era una versión más personal del dispositivo, y presentaba un solo pico grande colocado en el claro, este es para que cada uno se lo meta en el culo. asiento de una silla. Estamos hablando de todo un dolor en el... ¿Te morís, decís vos? Grotesco e incivilizado como era, el caballo de No madera sé. todavía estaba en uso durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El mismo George Washington afirmó que era una excelente manera de extraer información de los prisioneros. Bueno, supongo que es una forma de sacar a alguien de su caballo alto. Dolor en la cabeza. Uy, a mí me duele la cabeza todos los días. Nuestra próxima historia se refiere a la práctica de iconoclasia. Me duele escucharte, Y no, pará, esa no es la flaco. banda de Amigos, ustedes, dentro de este video de torturas, ¿en qué puesto pondrían ver mi stream? metal formada por los iconos de tu escritorio. La iconoclasia es la destrucción de ídolos. No sé por qué textos ponen y 1, la verdad, monumentos no entiendo qué religiosos. significa el 1. Y ¿Que alrededor yo soy el del 1? año ¿Soy el número 1? 720 se extendió O sea, ¿soy el mejor streamer de todos? Gracias, amigos. por todo el imperio bizantino. La creencia era que el segundo mandamiento bíblico prohíbe expresamente la adoración de imágenes e ídolos. Esta ideología continúa de alguna manera hoy en día en el judaísmo y el islam. Eso iba a decir yo. Las otras dos Pero si lo decía religiones pensé que me iban a abrahamas. funar. En este momento, sin embargo, no todos los cristianos temerosos de Dios estaban de acuerdo con la iconoclasia. Resulta que a muchos cristianos del siglo IX les gustaban sus pinturas, ídolos y calcomanías religiosas. Dos de esos anti-iconoclastas eran los hermanos Teófanes y Teodoro, y no tenían miedo de predicar. Fueron tan audaces que incluso buscaron una audiencia con el emperador León V en algún momento de la década de 810, y le pidieron que amablemente se mantuvieran al margen de los asuntos eclesiásticos. Se lo tomó sorprendentemente bien para un emperador evangélico, sentenciando a los hermanos al exilio en una pequeña isla. Cuando Leo fue asesinado en 820 y los hermanos recuperaron su libertad, no pasó mucho antes de que terminaran frente al nuevo emperador Teófanes, quien fue decididamente menos indulgente que el viejo Leo. Sometió a los hermanos a 2 días de tortura, en los que les grabaron en la cabeza con agujas calientes un poema de 12 versos que los insultaba. Ninguno de los hermanos aceptó la iconoclasia, y Teodoro finalmente murió en prisión. Teófanes, sin embargo, solo fue exiliado, y se convirtió en obispo cuando finalmente se restauró la veneración de los íconos. Mirá, boludo. Pero ¿y cómo? ¿Se convirtió en obispo con la frente escrita con insultos hacia él? Además, tremenda frente. Tenían 12 versículos que escribieron en la frente de los chabones que tenían un espacio publicitario ahí en la cabeza. Sus esfuerzos, ambos hermanos fueron canonizados como santos, Teófanes y Teodoro los marcados. Es curioso que sus imágenes ahora se celebren en el arte religioso todos estos siglos después. ¿Cómo se sentirían al respecto? Bueno, creo que la respuesta estaría escrita en sus caras. Claro, ¿ves? ¿Cuánto texto entraba en la frente? Apagón total.
A ver, este es la Si última, eres ¿no? como yo, es muy probable que hayas intentado ponerte en forma solo para regresar al sofá después de una sola sentadilla. Sí. Este ejercicio ya apesta. ¿Te imaginas haciéndolo durante horas en completa oscuridad? Esta es la idea detrás de la caja negra. Este método de castigo e interrogatorio fue utilizado por la CIA durante Qué la raro guerra este contra el movimiento del terrorismo. chabón, ¿no? Si bien el ex ejecutivo de la CIA, Buzzy Krongard, e incluso el presidente Obama han admitido que Estados Unidos comete torturas, algunos todavía prefieren el término interrogatorio mejorado. La caja negra es una pequeña caja que apenas es lo suficientemente grande como para que quepa un ser humano agachado en su interior. ¿Recuerdas lo horrible y deshumanizante que sonaba el confinamiento solitario? Sí, este es lo mismo en una Bueno, caja, la ¿no? caja negra es la versión más extrema imaginable, Claro. encerrando a una persona en el espacio más oscuro y estrecho posible. Para causar estrés, los sonidos agudos de los niños que lloran a veces se reproducen dentro de la caja. ¿Sabes que yo me estaba preguntando por qué la tortura que vimos antes era en una caja blanca y no negra? O sea, ¿por qué lo tenían que hacer todo de blanco y no en oscuridad? Que también lo deja solo con sus pensamientos. Y no sé, la verdad, supongo que debe haber una explicación ahí atrás, ¿no? En 2015, un periodista de la BBC se sometió a una demostración de la caja negra, pero después de 15 minutos exigió que lo dejaran salir. Las personas menos afortunadas se han visto obligadas a entrar en cajas de menos de 53 centímetros de ancho, 76 centímetros de profundidad Claro, re y casi chico, 80 guacho. centímetros de alto, que es más pequeña que algunas jaulas para perros y está inquietamente representada en sus dibujos. No, y nunca te puedes Algunos han estirar pasado ni hasta siquiera. 250 horas en esta caja. Eso es más de 10 días. En un caso particularmente despreciable, los captores descubrieron que su víctima le tenía miedo a los insectos. Así que vertieron cucarachas vivas en la caja negra mientras la víctima estaba adentro, Qué locura, ¿eh? dejándolas gatear sobre su cuerpo durante horas. Nunca pensé que diría esto, pero de repente, Un ser boxing. hervido vivo ya no suena tan mal. Bueno, No, aquí lo hermano. tenemos. Algunos de los castigos más escalofriantes que la humanidad alguna vez... Gran video del señor sorprendente. ¿Cuál es la peor? Tenemos saqueo de Roma. Ah, la de la bolsa con animales dentro que le tiraron al agua. Yo creo que se mueren todos ahogados. La del escafismo, del barco, del bote. Esta es dura porque es lenta, pero te morís arriba de un barco. Supongo que te desmayarás en un punto y morirás así. No me parece tan dura. No sé qué opinan ustedes, pero tienen que elegir. La luz blanca. Esta creo que es una tortura mucho más mental porque te alimentan, tenés cama, no te duele nada, pero es una tortura full psicológica que creo que es mucho más cruel que cualquiera de las otras físicas, ¿me entendés? Porque las otras es a simplemente lastimar al otro, a matarlo. Pero este es como de volverlo loco, amigo. Mucho más cruel. Este es el que te bañaban con plumas. Ese no. El menos grave del video, me parece. El elefante que te pisa, me parece que está bien porque te mata rápido, entonces no es tan sufrido. El del toro, para mí, lo digo ya, es la peor. La que más sufrida se me hace a mí. La de morir hervido, también le pelea bastante el toro, debo decir. Capaz está en primero y segundo puesto. La de montar, a mí me encanta montar. La de que les escribieron en la cabeza, qué sé yo, no la entendí. Y la del apagón, la de la caja, esta te diría que puede ser mi top 3. ¿Cuál creen que es la peor de las peores de todas las peores más sufridas de las peores?